Bueno, los saludo a todos. Vamos a iniciar la explicación resumida sobre los cálculos que deben realizar en Excel de acuerdo a la práctica que hemos realizado. La solución patrón es formaldehído al 37%. Este es el analito que se desea estudiar y la solución reactivo está constituido por acetato de amonio, ácido acético, acetilacetona, todo en agua destilada, y para completar al volumen deseado se va a utilizar agua desionizada. La curva de calibración está planificada para 8 niveles de concentración y 3 repeticiones. Para el barrido espectral vamos a usar la solución de formaldehído al 4.5 miligramos por ciento. Realizado el barrido espectral, la absorbancia versus longitud de onda, tenemos que el resultado nos permite apreciar que el margen donde la molécula es activa, mostrando el barrido espectral, es 412 nanómetros y la señal de absorbancia está en 0,634. Bueno, entonces con estos datos calculamos el coeficiente de absortividad y el coeficiente de absortividad molar. Acá pusimos la fórmula, el coeficiente de absortividad que está ahora en morado. Ya despejamos y nos queda coeficiente de absortividad sobre la señal de absorbancia dividida entre el paso óptico por la concentración. Entonces, si nosotros reemplazamos, por ejemplo, de esta manera, colocamos la señal de absorbancia 0,634 y dividimos entre 1 centímetro multiplicado por la concentración, que sería 4,5 miligramos por litro. El coeficiente de absortividad nos sale 0,1409 centímetros a la menos 1 litros miligramos a la menos 1. Y ustedes calculan el coeficiente de absortividad del complejo. Acto seguido, con este dato de la señal de absorbancia para esta molécula, vamos a pasar al objetivo 2, que dice construir la curva de calibración. Para construir la curva de calibración tenemos una primera actividad, y es que leemos la solución blanco. En este caso son 6, estamos en el ejemplo con 6 repeticiones, y el blanco va a ser el blanco más el reactivo, no el patrón, todo menos el patrón. En este ejercicio tenemos, por ejemplo, 0,1, 0,101, 0,1 sucesivamente. Entonces necesitamos, después de estos datos experimentales, obtener el promedio de las señales de absorbancia. Bloqueamos en las señales de absorbancia y obtenemos el promedio. La desviación estándar, presionamos, escribimos desviación estándar, escogemos M y bloqueamos la serie de las repeticiones. Si han llegado 10, pues 10. Si han llegado 15, 15. Ya, para nuestro ejercicio. Y el coeficiente de variación lo vamos a obtener dividiendo la desviación estándar entre el promedio y multiplicado por 100. Cerramos paréntesis, multiplicado por 100. Entonces el coeficiente de variación en este caso es 0,89%. Ese sería el porcentaje de variación, lo que significa que la serie de mediciones realizadas con el blanco son precisas, ¿no? Ahora, ¿para qué nos sirve este dato del coeficiente de variación, la desviación estándar, el promedio? Para hallar el límite de detección y el límite de cuantificación. El límite de detección
está representado por el promedio del blanco más 3 veces multiplicado por la desviación estándar del blanco, ¿no? Esa es su ecuación. Reemplazamos, ¿ya? Entonces va a ser igual al promedio, dice acá, este es el promedio de los blancos, más, abrimos paréntesis, 3 multiplicado por la desviación estándar del blanco, que es este siguiente, va a ser el valor 0.1037 en términos de señal de absorbancia. Bueno, y para el valor del límite de cuantificación, tenemos el promedio otra vez del blanco y sumamos, en este caso, 10 veces multiplicado por la desviación estándar del blanco, cerramos. Y esa va a ser la señal de absorbancia como LQ, límite de cuantificación. Esto, ojo, está en términos de señal para ambos casos. Ahora, ¿qué significa cada uno? El límite de detección como señal indica que desde 0.1037 hacia arriba, el método detecta la presencia del formaldehído. En cambio, para el límite de cuantificación de 0.1099 de señal de absorbancia, el método es capaz de detectar la presencia del formaldehído, pero que además podemos nosotros cuantificar. Ahí se lo estamos marcando como que es cuantificable a partir de ese valor. ¿Qué significa además? Que entre 0.1037 hasta 0.1099, que sería este valor, podemos indicar que están a ese nivel los niveles traza del formaldehído. Bueno, ese es el cálculo que tienen que realizar para el blanco. Ahora vamos a pasar a la siguiente serie de datos. Acá ya lo hemos preparado, pero lo voy a borrar porque he perdido la otra grabación. Ya, borraremos todo esto. Ya. Entonces, experimentalmente, nosotros tenemos los siguientes datos. El número de tubos, que en este caso va hasta 8, los ml de blanco que se gastan, el reactivo que se utiliza y el patrón. Sumado todo nos sale 5 ml, que sería el volumen final. De esta preparación de solución patrón de formaldehído con su reactivo y el blanco, se obtienen las siguientes concentraciones de 0, 5, 1, 3, 5, 7, 9, 12, 15 miligramos por litro o ppm. Esto en razón de que hemos utilizado una solución de inicio de 100 ppm. ¿Esto qué significa? En realidad la concentración del formaldehído, la solución madre estaría al 37%, pero es una concentración muy alta. Entonces lo que hacemos es preparar una solución diluida a 100 ppm, que sería la que tenemos acá marcado en rojo. Y a partir de esta solución de 100 ppm, llegamos a estas concentraciones. Una vez que se han conseguido estas concentraciones, a la longitud de onda de absorción de la especie química, que es 412, leemos las 3 repeticiones, ¿no? Y hasta acá todo esto representan datos experimentales. Todo lo que esté marcando en plomo representan los datos experimentales. Ahora realizamos el tratamiento de datos. Para el tratamiento de datos necesitamos obtener el promedio. Entonces, vamos a obtener el promedio de estas 3 repeticiones de A1, 2 y 3. Cerramos paréntesis y expandimos. Y de esta manera obtenemos el promedio de estas 3 señales de absorbancia, que sería esto, ¿no? De la variable dependiente. Y la variable independiente viene a ser la concentración.
Bueno, ahora también nos pide la desviación estándar. ¿Para qué? Para conocer cuál es la precisión que obtenemos de estas 3 repeticiones. Entonces, expandimos igual para la desviación estándar y sería la desviación estándar para estas 3 repeticiones. Igualmente obtenemos el coeficiente de variación que va a ser igual a la desviación estándar dividido entre el promedio multiplicado por 100 y el valor es respectivamente 0,614 como coeficiente de variación. Un valor bastante alto lo tenemos acá en 6,2%, ¿no? Significa que hay mucha dispersión o una apreciable dispersión entre cada repetición. Ahora vamos a ir al costado y vamos a graficar esta serie de datos, la variable independiente con la variable dependiente. Y lo tenemos acá, ¿ya? Como hemos hecho, vamos a borrar esto. Y en este espacio vamos a seleccionar los datos. Agregamos, escogemos el eje X y escogemos la variable Y, que sería la primera repetición de mayor a menor. Digo, de menor a mayor. ¿Ya? Entonces, este es el valor. Pero como tenemos 3 repeticiones, vamos a agregar uno más X con su respectiva variable de respuesta. Aceptar, agregamos uno más, X y Y, que sería la tercera repetición. Aceptamos y tenemos este valor. Como podrán apreciar, voy a aprovechar este círculo y pegamos. Entonces, fíjense, a este nivel tenemos mayor separación entre los valores repetidos, porque lo ideal es que se parezcan, por ejemplo, a este valor donde estoy señalando con el cursor. Ahora, acto seguido, lo que vamos a hacer es, después de este gráfico con las 3 repeticiones, pasar a la siguiente gráfica. ¿Ya? Vamos a graficar la concentración, que sería esta, lo voy a marcar en intenso, con el promedio de las 3 señales de absorbancia solamente. Entonces yo quito esto y vamos a seleccionar datos. Agregamos el valor X, les dije, el que ya tenemos establecido, y el valor Y, el promedio. Aceptar y aceptar. Lo vamos a pintar con otro color. Por ejemplo, a ver, en verde. ¿Ya? Necesitamos conocer cuál es la ecuación de regresión que le corresponde a esta serie de datos, pero del promedio de las 3 repeticiones. Entonces, fijamos el cursor sobre la serie de puntos experimentales, que en este caso serían el resultado promedio, y buscamos agregar línea de tendencia. Y en la línea de tendencia buscamos la ecuación lineal, presentar la ecuación, pero además el valor R cuadrado. Y observamos que acá tenemos el valor R cuadrado
que está en 0,9774, la pendiente en 0,191, 0,121 unidades de absorbancia miligramo litro y el intercepto 0,073. Como podrán advertir, justamente está marcado con este círculo de que hay un desvío, ¿no? Respecto de la línea ideal que va a observarse en punteado azul de la linealidad o donde ya no se cumple la ley de Lambert-Ibir. Lo mismo seguramente pasará en esta región donde no apreciamos obviamente en macro mayores cambios, pero veremos qué ocurre de acuerdo a los cálculos del límite de detección. Entonces, ahora vamos a pasar al siguiente gráfico, ¿ya? Donde vamos a aplicar un método en el cual vamos a determinar el logaritmo de la concentración y el porcentaje de absortancia como método 1 que está en la guía. El logaritmo de la concentración lo obtenemos de esta manera. Presionamos logaritmo base 10 y nos vamos a la concentración, que es la variable independiente. Expandimos y de ese modo ya tenemos el logaritmo de la concentración. Y ahora nos toca obtener la absortancia, pero la absortancia es resultado de que la intensidad de radiación inicial es igual a la transmitancia más la absortancia, que está abajo, ¿no? Y esa intensidad de radiación inicial es 100. Y como nosotros tenemos los valores de absorbancia, podemos hallar la transmitancia, sabiendo que la absorbancia es igual a 2 menos el logaritmo de la transmitancia. Por lo tanto, en esta otra columna que ya está preparada, vamos a obtener la transmitancia. Presionamos igual, buscamos potencia, damos doble clic, colocamos 10, punto y coma, y abrimos paréntesis, 2 menos la absorbancia, que es el promedio. De las 3 repeticiones, cerramos 2 paréntesis, y esta sería la transmitancia para este valor que estoy marcando con el cursor, que sería la señal de absorbancia promedio. Expandimos y tenemos los valores de transmitancia correspondientes. Sin embargo, necesito la absortancia. Por lo tanto, si despejamos de 100 transmitancia más absortancia, vamos a restar 100 menos la transmitancia. Entonces vamos a poder alcanzar al valor de la absortancia, que sería 20, 28, 60 sucesivamente, ¿no? Ahora, lo que vamos a hacer, según a lo avanzado en clase, es lo siguiente. Ya. Vamos a ingresar, hacemos selección de datos, vamos a modificar y la variable X es el logaritmo de la concentración. La variable Y, que sería la señal de absortancia, lo que acabamos de calcular. Aceptamos y tenemos una gráfica sigmoidal o con la forma de S caída, ¿no? Y se vería más o menos así, ¿no? Absortancia versus el logaritmo de la concentración, más o menos así. Ahora, acto seguido, como hicimos en clase, ahora estamos repitiendo en resumen en lo que habíamos
explicado. Agarramos una línea imaginaria, lo vamos a pintar en rojo y que además tenga líneas punteadas. Esa línea vamos a marcar con un poquito más de grosor. Ahí está. Buscamos que coincida con la mayor cantidad de puntos sobre esta línea imaginaria. Y podrán apreciar que en la parte inferior hay un dato que no se alinea y arriba aparentemente tenemos dos datos que no se alinean, ¿no? Ahí está marcado. Entonces, esos dos datos representarían lo siguiente. A menor absortancia hay un dato, es decir, a esta menor absortancia, vamos a pintar de celeste, hay un dato que no sería lineal, ¿ya? Que es este valor inferior. Ahora, a mayor absortancia, que sería esta señal, correspondería a estos dos datos superiores que tampoco cumplirían en la ley de Lambert y Witt, no serían lineales, estaría fuera de ese ámbito. Lo que significa que este promedio de la absorbancia con su concentración, a esa baja concentración no sería posible de leer con el método que estamos aplicando y en el instrumento que estamos trabajando. Lo mismo a estas señales de absorbancia altos y concentraciones de 2 y 15 miligramos por litro, ¿ya? Por el método 1 que estoy denominando. En la interpretación decimos que este método nos va a indicar la linealidad, nos va a recomendar el margen de linealidad donde se cumple la ley de Lambert y Witt utilizando el método y el instrumento correspondiente. Eso significa de 1 a 9 miligramos por ciento, que sería esto, de 1 a 9. Que representa una señal de 0,145 a 1,255, que sería 0,145 a 1,255. ¿Ya? Dando lugar a una recomendación, volver a obtener la ecuación de regresión solamente con estos datos que estoy señalando, con esto de concentración y el promedio de las señales de absorbancia. Ese es nuestro método, ¿ya? 1. Ahora vamos a ir al método 2. El método 2, voy a copiar este gráfico acá, ¿ya? Vamos a copiar. Ya está. Para este método 2, que lo vamos a pintar con otro color, pónganse más azul y con verde, ¿ya? El método 2. Necesitamos hallar el error fotométrico y la transmitancia. El error fotométrico se obtiene de la siguiente manera. Vamos a colocar acá la fórmula. Se resta la concentración 2 menos la concentración 1 y se divide entre la concentración 1. Y todo se divide entre la transmitancia 1 menos la transmitancia 2. ¿Ya? Entonces acá habría una línea. Vamos a centrar. Y todo esto estaría multiplicado por 100, lo que representaría el error fotométrico. ¿Listo? Entonces, todo esto tenemos que dividir. Así más o menos quedaría. ¿Ya? Entonces, lo voy a preparar acá en la fórmula. Dejamos un espacio. Abrimos paréntesis. Dice concentración 2 menos concentración 1. Cerramos paréntesis, dividido entre concentración 1, cerramos paréntesis.
slash, abrimos paréntesis, transmitancia 2, transmitancia 1, menos P34. P34, cerramos paréntesis por 100. Y por 100. Ya, sería 5,7. Expandimos. Y ese sería el valor. ¿Ya? Se recomienda que estos errores fotométricos idealmente estén aproximadamente en 4,6%. ¿Ya? Y el criterio nos indicará hasta dónde podremos extendernos, por ejemplo, un 6, un 7%. Bueno, entonces esta columna ya está por demás. Relleno. Ya, ahí nos quedamos. Este es nuestro método 2. Haremos un color más intenso. ¿Ya? El método 2. Bueno, entonces fíjense que tenemos el error fotométrico 5, 5, 3, 4, perfecto 5, este 9 y 12 es bastante elevado. Y lo graficamos. Entonces vamos a cambiar este gráfico. Acá va a estar el error fotométrico en porcentaje. Y acá más bien la transmitancia. Bueno, entonces lo acercaremos acá. Y para no confundirnos, vamos a cambiar de fondo. Pondremos verde. Modificamos datos. Vamos a modificar y vamos a la variable X. ¿Cuál es la variable X? En este caso, la transmitancia. Y la variable Y sería el error fotométrico o la variable dependiente. Aceptar. Y tenemos este gráfico. ¿Ya? Vamos a volver a usar esta línea imaginaria. Y vamos a usarlo así. Ahí. Como hemos señalado en clase, todos los datos que estuvieran paralelos a la variable dependiente, ¿ya? Más o menos así. Son los valores lineales, toda esta región, ¿ya? Insertar, ¿dónde estás? Insertar. Ya, esta región es lineal, esos datos, ¿ya? Esta sección. Y los extremos, como el que nos muestra acá, fíjense, esta región sería donde no hay linealidad y además hay error fotométrico. ¿Ya? De acuerdo al método con el que estemos trabajando. ¿Listo? Entonces son los datos con los que nos quedaríamos. No significa 2, sino acá 1, 2, 3, 4, al menos 5. Entonces, el método 1 y el método 2 nos permiten averiguar dónde se encuentra, entre qué datos se encuentra el ámbito lineal, donde es menor el error fotométrico. Entonces, en este gráfico, volvemos a coincidir en que la zona de menor error fotométrico está a este nivel. ¿Ya? Nos podemos pintar con un color para que lo recordemos. A ver, escogemos esto. Todo esto, más o menos, toda esta región. ¿Ya?
estaría libre de error fotométrico. Creo que es un color muy suave. Pondremos así uno café. ¿Ya? Esa región. Por lo tanto, queda confirmado por ambos métodos que nos quedamos con 5 niveles de concentración. ¿Ya? Esto no me acuerdo por qué lo hice. Ya, ¿cuáles son esos niveles de concentración? Entonces vamos a copiar, pegar, ¿ya? Este no va y este tampoco. Y la señal de absorbancia promedio simplemente será constituido por estos datos. ¿Ya? Esos datos. Bueno, ya me apuro. Y ya está. Ahora, no estamos modificando los datos tal cual. Lo único que estamos haciendo es copiar los datos experimentales que han permitido obtener este promedio. ¿Ya? Incluso podemos trabajar con las 3 repeticiones y demás. Pero vamos a trabajar con este promedio que es producto de las pruebas experimentales. ¿Qué hacemos? Vamos a usar este gráfico para apurarnos. Y lo voy a pegar acá. ¿Ya? Entonces, datos, resultado del tratamiento para la curva de calibración. La concentración sigue en miligramos por litro, la señal a 412. Vamos a modificar los datos. Seleccionar datos, modificar X. ¿Cuál es el valor de X? Estos 5 datos. ¿Cuál es el valor de Y? Estos 5 datos. Aceptar y aceptar. Entonces, si se fijan, vamos a pintar de otro color. Esto también. Ay. No. El coeficiente de correlación, R cuadrado, en este caso es 0,9998, perfecto. La pendiente, hay un cuadrito en la guía que les preguntaba, ¿no? ¿Cuál es la pendiente de mi curva de calibración? Es 0,1391. ¿En qué unidades? Unidades de absorbancia sobre miligramo litro. Miligramo en minúscula. Y el intercepto, ya ustedes en la tablita colocarán, es 0,0012, pero negativo. Negativo, unidades de absorbancia. Negativo 0,0012 de absorbancia. Vamos a diferenciar. Unidades de absorbancia. Aquí es unidades de absorbancia. Listo. ¿Ya? Y R cuadrado, ahí lo tienen en pantalla, 0,99.
¿Cuál es la sensibilidad? Es la misma pendiente, ¿no? ¿Cómo podemos interpretar? 0,1391 unidades de absorbancia se obtiene por cada, o sea, se obtiene como señal en el instrumento por cada 1 miligramo litro de analitro, en este caso el formaldehído. ¿Ya? Ahora, ¿cuál será el límite de detección? Con esto terminamos. Y el límite de cuantificación. El límite de cuantificación. Ahora, como tenemos ya la ecuación, vamos a reemplazar, ¿ya? Y lo necesitamos en unidades de concentración, para ambos casos, tanto para el límite de detección como el límite de cuantificación. Entonces, como la ecuación es igual a y es igual a más bx, ¿ya? Entonces yo quiero la concentración, que sería x. La concentración va a ser igual a la señal menos, que es, la señal es mayúscula, menos el intercepto dividido todo entre la pendiente. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, el límite de cuantificación va a ser igual, el límite de detección va a ser igual a, ¿cuál es la señal de absorbancia? Está acá arriba. Y cuando hemos calculado el 0,1037. 0,1037. Ya. ¿Dónde está? Acá. Pegar. Ay, creo que he copiado lo que no debía. ¿Dónde está? Copiar. Pegar. Ahí. Y el otro valor es el límite de cuantificación en términos de señal de absorbancia. Está abajo. Pegar. Ya. Estos valores ya lo conocemos porque con la solución blanco habíamos calculado. ¿Ya? Entonces, vamos a proseguir acá. Les decía, ¿no? El límite de detección va a ser igual a la absorbancia menos el intercepto, menos por menos, más 0,0012 dividido entre la pendiente 0,1391. Vamos a colocar el paréntesis que falta acá. Enter. Y esto ya estaría en unidades de miligramos por litro. Ya, entonces, otra vez. Desde esta concentración detecto formaldehído, en mi caso. Y vamos a copiar para hacerlo rápido. Y cambiamos la señal de absorbancia que voy a usar ahora es esta. Esto era 70, esto es 71. Lo demás se repite, la misma pendiente, la misma ordenada. Estamos usando este valor,
¿ya? El que estoy señalando, lo que está marcado está con fondo blanco, que lo hemos copiado acá, ¿ya? Por acaso, ahí está. Entonces, dice que desde 0,75 miligramos por litro detecto, desde 0,79 miligramos por litro cuantifico. Puedo cuantificar con mi método y el instrumento que esté usando. ¿Dónde está ese valor en mi curva de calibración? Nos acercamos para acá y voy a sumar un valor acá, insertar hacia abajo y ya, se va aumentando un valor. ¿Qué me está diciendo mi gráfico? Que, por ejemplo, desde 0,103, ¿no? Así, 0,103 de absorbancia, pues redondeamos, 104. Ya debería detectar, o siendo más claro, 0,109, esto se redondea, a ver, lo redondeamos, 110, desde 0, 110, que representa 0,79 miligramos, 0,79, ¿ya? Miligramos por litro, puedo detectar. Estoy copiando acá para que me entiendan. Ese detalle encuentra el hecho de que leamos nuestros respectivos blancos, ¿no? Es un blanco bastante estable. Entonces, desde menos de 1 miligramo, pero más de 0,5 obviamente, puedo cuantificar, lo que significa que esta línea se puede ampliar hasta 0,1, sería hasta acá, ¿no? Más o menos. Bueno, ese es el tratamiento que deberían haber realizado para la práctica de la semana, puesto que con estos datos, esta nueva ecuación, sin mayor alteración que haber encontrado los datos donde no se cumple la ley de Lambertville, que serían simplemente los extremos, no nos metemos con la parte interna porque es netamente resultado de la capacidad manual, la capacidad de ilusión que tenga cada grupo de analistas, ¿ya? Entonces ahí sí no puedo modificar más que volver a repetir experimentalmente como lo han hecho. Entonces, como los coeficientes de variación son acá totalmente aceptables, pónganle totalmente demostrativos de que hay precisión, lo estoy marcando acá, ya, excepto este último que está muy fuera. Entonces no hay ningún problema en la capacidad de repetición de estas tres pruebas, ¿no? Que se han hecho para cada concentración. Y les repito, si hubieran errores a este nivel, tienen que repetir, ¿ya? Tienen que volver a hacer. Lo único que hacemos en este método, en este ejercicio, es fijarnos los extremos donde no se cumple la ley de Lambertville. Lo demás ya sería mucho más un error, ¿ya? Entonces, esta es la plantilla final con la que nos quedamos para ya poder trabajar con las muestras esta semana, ¿ya? Es hasta acá donde deberíamos haber llegado. Eso es todo.